años 80 empezamos a pelearnos con este tipo de terapias y parece que se habían remitido, toman del Acato y similares, pero a raíz de un famoso cantante y presentador de televisión junto a un político valenciano, volvieron a hacer aparecer otra vez este sistema. En este momento el peligro que corre la neuropsicología es que se acabe difundiendo una serie de técnicas donde gran parte de ellas no tienen evidencia científica. Los psicólogos, los que venimos de psicología hacia la neuropsicología, que nos metimos en daño cerebral, hemos intentado luchar porque aquello que estamos haciendo con nuestros pacientes no sea una pérdida de tiempo, que esté demostrado. Bien, empieza así un poco fuerte, para despertarnos, y voy a explicar ahora qué es lo que se sabe y lo que no se sabe de neuropsicología educativa. Tenemos el modelo este triuno, que es el que McClelland y fundamentalmente Carl Sagan luego difundieron dentro de la idea de que la ontogenia recapitula la filogenia y, por tanto, el niño tiene que seguir el mismo desarrollo que la especie y, por tanto, las técnicas y prácticas deben ser basadas en esto. Por ejemplo, el arrastre antes que el gateo antes que caminar, la importancia del arrastre para la lectura, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Solo que este modelo de cerebro triuno está desacreditado ya de hace tiempo. De hecho, en los años 60, la Sociedad Norteamericana de Pediatras ya consideró que este modelo no era apropiado para explicar el desarrollo humano y menos para hacer prácticas de intervención. El desarrollo evolutivo sigue esta línea, es el modelo antiguo, ¿vale? Una escala natural donde un cerebro se va montando sobre otro. En este momento sabemos que no es así, la línea se divide, se van dividiendo, y cada uno de los cerebros de cada uno de los animales, digamos así, pues mantiene los tres elementos básicos, solo que se desarrollan dependiendo de las presiones evolutivas de cada una de las especies. Por tanto, ese modelo en este momento no sirve. ¿Por qué digo esto? Porque estos libros que tenéis aquí, que se siguen publicando, se siguen trabajando y siguen fomentando en las escuelas como neuropsicología, se basan precisamente en ese modelo. Gran parte de estas prácticas ya no se utilizan o no deberían utilizarse, por lo menos desde la neuropsicología desde el punto de vista científico. Cómo enseñar a leer a su bebé, por ejemplo, o cómo multiplicar la inteligencia de su bebé, pero hay más cómo enseñar a nadar a tu bebé, cómo enseñar un lenguaje, un sistema enciclopédico en tu bebé, etcétera. Existen bastantes de estos que están llevando a aplicación. Se basan en ideas como que la convergencia visual y habilidades lectoras son necesario e imprescindible el arrastre y el gateo, o que para la habilidad de escritura es importante, aparte de habilidades de visión, la braquiación. Entonces, tenemos niños haciendo reptación, arrastres, braquiación en los centros, considerando que esto le va a ayudar a leer y a escribir. Ya la Sociedad Norteamericana de Pediatría, en el año 82, volvió a reiterar que estos sistemas, que estos estudios, el patterning, que es como se llama este tipo de estrategias, realmente no ofrece ningún mérito especial, que las afirmaciones del centro no han sido probadas y que las demandas de la familia son tan grandes, en algunos casos, que pueden hacer un daño por su uso. Ha sido dicho en muchos ámbitos ya, por muchos profesionales, incluimos aquí la integración auditiva de Tomatis, Berard, etcétera. Incluimos la integración sensorial desde la terapia ocupacional de Ginners, son sistemas. Y aquí una revisión que hizo Gerardo Aguado y Juan Ripoll ya plantea que en la lectura, por ejemplo, el tratamiento de la dislexia, respaldo científico tiene el desarrollo de habilidades fonológicas, pero no hay evidencia ni integración auditiva, ni terapia visual, ni muchos de los sistemas que veis aquí, incluido las mentes Irlen coloreadas para trabajar la dislexia. La neuropsicología popular también dice que hay dos cerebros distintos y que estos dos cerebros, cada uno, procesa información distinta, que tiene estilos diferentes, etcétera. Entonces sabe que no es así, viene de los estudios del cerebro dividido, de cuerpo calloso, pero el cerebro tiene otras tres conexiones más que no son el cuerpo calloso. La comisura anterior, la posterior y los dos tálamos que están unidos entre sí. Por tanto, estos estudios que se han realizado sobre cerebro dividido, solamente cuerpo calloso, no explican un cerebro realmente dividido por la mitad, con lo cual parte de los datos no están perfectamente confirmados. ¿Qué es lo que sabemos que es? Sabemos que el cerebro está en un cuerpo y que este cuerpo está en un contexto. Hay un modelo en este momento que es el neuroconstructivismo, que coge psicología evolutiva y neurociencia del neurodesarrollo, y a partir de ahí determina una serie de cosas que se están comprobando que son realmente ciertas. Este análisis de la condición del neurodesarrollo parte de características individuales, experiencia del sujeto, influencia del contexto, la temporalidad de los eventos y las experiencias, y también la historia de desarrollo del propio individuo.
Y el neurodesarrollo se considera en este momento como una autoorganización. La plasticidad cerebral es una capacidad intrínseca del cerebro, no solo un mecanismo que aparece cuando hay una lesión, no solo cuando hay aprendizaje, sino que es una capacidad intrínseca del cerebro, que el cerebro se autoorganiza, que cualquier entrada de un elemento produce un desequilibrio dinámico del sistema y se introduce este nuevo elemento dentro de las redes perceptivas o ejecutivas y a partir de aquí una reorganización que ocurre durante toda la vida. Se basa en la teoría general de sistemas, ¿vale? Y Cicchetti y Tucker ya hablaron de esto hace ya bastantes años, ¿vale? Sería como una bola de billar que entra en una mesa de billar y produce un desequilibrio del resto hasta que produce un nuevo equilibrio dinámico. Bien. El neuroconstructivismo habla de 4 niveles de representación del conocimiento y del desarrollo. Uno tiene que ver con las células, otro con el cerebro, otro con el cuerpo y otro con lo social. Voy a ser rápido en la descripción de estos elementos para ver algunos elementos de práctica educativa que pueden ser relevantes desde este modelo. Dentro de los genes está la expresión genética. Esta expresión genética viene determinada por lo que se llama la epigenética. La epigenética no es más que la influencia que tiene el contexto, entorno, ambiente, entendiendo en neurobiología ambiente, por ejemplo, las moléculas que están alrededor de la expresión genética o la expresión del movimiento de una célula, eso es ambiente, y al final todo va a quedar a nivel molecular, todo se va a reducir a nivel molecular, y lo que se llama paisaje epigenético, que es muy interesante. Dice que partiendo de las mismas condiciones, durante el desarrollo hacia los mismos genes, durante el desarrollo tenemos aquí una especie de montañita, una pendiente, que va haciendo que los genes vayan tomando la expresión genética un lugar u otro, dependiendo del paso del tiempo y las influencias del ambiente. De tal forma que dos genes idénticos pueden provocar expresiones epigenéticas diferentes. Cuanto más pasa el tiempo, veis que es más difícil pasar de un lado de la pendiente a otra. Esto tiene que ver con el desarrollo. Al principio es más sencillo, más fácil pasar, pero poco a poco. No voy a detenerme en esto, pero es muy interesante y habla a favor de algunos datos que son interesantes. Por ejemplo, que si uno es engendrado en verano es más probable que sea zurdo, o si uno es engendrado en invierno es más probable que sea autista. Son datos puramente correlativos, está estudiando la relación que hay entre ellos, pero ocurre de esta manera. Entonces, parece que el ambiente, la influencia de la temperatura o elementos que tengan que ver con ese ambiente están modificando elementos que son importantes desde el punto de vista del desarrollo evolutivo. Otro aspecto que tiene que ver en este modelo es el brain, el cerebro. En el cerebro hay unas estructuras neurales que, gracias a la actividad de estas propias estructuras, van modificando estas mismas estructuras y dentro de cada región se va creando pues, una especie de campos con límites que van condicionando, va restringiendo el desarrollo de diferentes áreas. El área parietal, el área que tiene que ver con lo somatosensorial, está limitando el desarrollo de otras áreas distintas hasta que queda de una forma más o menos estática, que con el desarrollo y el aprendizaje se va modificando, por la plasticidad se va modificando estas, pero produce una restricción al desarrollo de otras áreas. Bien, en esta parte la neurona se puede considerar como un sistema, tiene una historia de desarrollo, va cambiando su determinación genética y tiene que ver con para qué se usa esa neurona. Por tanto, cada neurona en sí podríamos decir que es un sistema. En este momento es la forma de entenderlo. De tal forma que el implante de neuronas significa que tú tienes que implantar una neurona nueva en un sitio y que tiene que aprender a desarrollarse, tiene que aprender a hacer la misma función que la neurona alterada. Por eso los estudios de neurona que están haciendo, los implantes de neurona, esas cosas que hacen los niños, lo mandan a Rusia, no sé dónde, a ponerles neuronas madre, no están dando resultado. ¿Por qué? Porque están implantando una serie de neuronas nuevas, digamos, inmaduras, para hacer unas funciones para las que no están preparadas y requiere muchísimo tiempo, ¿vale? Se puede hacer, es prometedor, pero todavía está en unos estadios muy, muy iniciales y luego no es para nada aconsejar a los padres que vayan a ponerse neuronas a los niños, sea en la médula, sea en o donde sea, paréticos cerebrales y demás. Hay un crecimiento y refinamiento de estas redes que se van desarrollando hasta establecer estos mapas que hemos hablado con procesos de apoptosis, procesos de reorganización, procesos de refinamiento de estas redes, fundamentalmente por el aprendizaje. Potenciación a largo plazo e inhibición a largo plazo, es decir, aprendizaje.
Desarrollo de los tactos en los niños, aquí tenéis un esquema, como vais a tener la comunicación, no lo voy a explicar más, podéis ver algunas de estas y otras más que están. Al final se queda una especie así de neuropilo que consideramos que en este momento está su alteración en la base de gran parte de dificultades, por ejemplo, en la dislexia. Se ha visto que más que áreas específicas del cerebro están las redes neuronales, redes de comunicación de unas áreas con otras, o en el TDAH. También se ha visto esto, o en el autismo, por poner algunos ejemplos. Esto se está estudiando en depresión, esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, es decir, muchos de los trastornos en este momento se está viendo que es la alteración principal. Esas redes la que comunican unas áreas con otras. ¿Vale? El cuerpo es otro de los elementos importantes. Hemos dicho que ese cerebro está en un cuerpo. A veces se olvida, a veces se trata de una forma inadecuada. La morfología corporal va a condicionar el uso del cuerpo, pero el propio cerebro también va a condicionar el uso del cuerpo. Si hay una parálisis cerebral, hay una amputación, por ejemplo, o hay una miopatía, eso va a condicionar de qué forma tú puedes trabajar ese cuerpo, y ese cuerpo tiene una relación y va a provocar modificaciones en el cerebro. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, sabemos que la expresión de los sabores se puede reflejar en la cara. También sabemos que las emociones se reflejan en el cerebro, un estudio reciente, de este mismo año, me parece, ¿vale? Diferentes emociones, pero es que se refleja también en el cuerpo. Por tanto, hay una relación bidireccional cerebro-cuerpo y cuerpo-cerebro, básicamente a través de la corteza insular, pero también se refiere al sistema límbico y a otros muchos elementos que son importantes para las emociones y que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. La respiración. La respiración, esta es la respiración que nosotros utilizamos habitualmente, ¿vale? 12 a 16 respiraciones por minuto. Podemos llegar en relajación a 6 respiraciones por minuto y la hiperventilación tiene un efecto deleterio. Este efecto es la reducción del CO2, la presión de CO2, isquemia en los tejidos, aumento de pH, y el corazón tiene que bombear con más fuerza y con frecuencia. Y este es el cerebro de una persona con hiperventilación. Eso es un niño con un ataque de ansiedad. Eso es lo que produce en el cerebro el ataque de pánico. Pues un niño con ansiedad puede tener una activación del cerebro totalmente alterada, más bien desactivación, y puede tener dificultades en procesos como la atención, memoria de trabajo y otra serie de aspectos. La nutrición. La nutrición sabemos, por supuesto, el efecto del desayuno, más allá de la propaganda de que hay que comer cereales por la mañana, del exceso de cereales en Estados Unidos, que fue por donde vino lo de los Kellogg's. Se sabe que en este momento este desayuno que incluya cereales sin azúcar, no con azúcar, cereales sin azúcar, fruta y lácteos, tiene un efecto beneficioso. Hay estudios ya con miles y miles de niños en Estados Unidos y en Inglaterra. En España ya hay alguno, empezamos alguno nosotros también aquí, donde se ve que el desayuno incrementa puntuaciones test estandarizados, aumento de matemáticas, lectura y vocabulario. Suplemento con ácido graso mejora el rendimiento escolar y conductual. En el caso de dispraxia evolutiva, junto con la hidratación tiene un efecto en el espesor cortical. Sabemos que puede mejorar la atención, la psicomotricidad y la memoria inmediata. De tal forma que la alimentación es uno de los elementos más importantes a tratar a los niños desde la neuropsicología de la educación y del desarrollo. Asegurarse que un niño desayunado por la mañana y que esté hidratado es una de las primeras cosas más importantes que se pueden hacer. Más allá que bebé Einstein, más allá que otro tipo de programas donde no hay demostrado de forma irrefutable que realmente sirva para algo. ¿Vale? La nutrición, lo primero. ¿Qué es lo segundo? El sueño. El sueño sabemos que tiene un papel importante en esta plasticidad cerebral, restaura funciones corticales y además contribuye a la formación de memorias. El sueño de ondas lentas, la memoria explícita, que es dependiente de hipocampo, es decir, el sueño ese que sabéis que hay varias fases del sueño, cuando llega el de ondas lentas, memoria explícita, sueño REM, memoria procedimental. ¿Vale? Por tanto, dormir tiene un efecto positivo. Dormir mal va a provocar en el niño básicamente una irritabilidad, dificultades en memoria de trabajo y de atención. Un niño que duerme mal por la noche porque ha estado con la maquinita jugando, o se ha acostado muy tarde, su rendimiento en matemáticas a primera hora va a ser nefasta. ¿Vale? Solucionando el tema de la nutrición y el sueño,
tenemos bastante solucionado algunos de los aspectos que tienen que ver con la capacidad del niño, la competencia a nivel educativo. El ejercicio físico, otro de los más importantes. El ejercicio aeróbico mejora la salud cardiovascular e incrementa las puntuaciones en test estandarizados con mejor funcionamiento en frontomedial y parietal superior. Y, por supuesto, la ventilación, que tiene que ver con lo que hemos hablado antes de la respiración. El movimiento Mabilidi y otros de 2015 plantearon que el movimiento del cuerpo puede aumentar el aprendizaje de los niños, especialmente cuando está en el ámbito educativo. El movimiento, no prácticas específicas de movimiento que están referidas a no sé qué tipo de técnicas de aprendizaje, ¿vale? Y que los gestos, en fin, aprender lenguaje de signos puede ser beneficioso a todos los niños, porque incrementa elementos relacionados con la visión, con la memoria motora también, somatosensorial, y con el lenguaje. ¿Alguna cosa del bilingüismo? Bilingüismo bien hecho. Quiero decir, bilingüismo no aprender inglés ahora a partir de los 3 años y dar todas las clases en inglés o a mitad en inglés. Hablamos de bilingüismo, ¿eh? Esto es un bilingüismo temprano, donde el área de Broca están solapadas los dos idiomas, y esto es un bilingüismo tardío, donde están ambos idiomas separados. De tal forma que incluso las palabras que se aprenden en otro idioma después de cierta edad están almacenadas en cualquier parte del cerebro. Y el acceso a esta forma de la palabra es mucho más difícil, produciendo una especie de disnomia en los niños que no son realmente bilingües. ¿Qué efectos beneficiosos tiene este bilingüismo temprano? Lo primero de todo, que la competencia conceptual, la representación conceptual, es mayor que si fuera solamente un idioma. Si aprendes un tercer idioma, mayor todavía. Un cuarto idioma, mayor todavía. Es decir, la conceptualización es mayor siempre en un bilingüe o multilingüe que en un monolingüe, ¿vale? Incrementa la focalización en las tareas, el cambio de foco atencional entre tareas, al cambio de un idioma a otro, habilidades cognitivas, facilita la memoria, incrementa la habilidad de toma de decisiones y vuelve más densa la sustancia gris. ¿Qué cosas sabemos de los videojuegos, por ejemplo? Sabemos que mejora habilidades visuales, puede mejorar la capacidad para prestar atención a estímulos complejos, la atención dividida. Un estudio específico sobre Super Mario Bros. Induce plasticidad cerebral, estudio del año 2013. Y luego los juegos violentos pueden incrementar la conducta antisocial, pero igual que la televisión, los programas de televisión. Es decir, no específicamente estos videojuegos incrementan per se la violencia en los niños, Si tiene una tendencia a la violencia ya o el niño está superactivado, pues puede incrementar su activación, pero no más que la televisión. Sabemos que la exposición a la violencia de la familia y la influencia de los iguales tiene mayor influencia sobre la agresividad que los videojuegos. Y sabemos que los juegos de acción mejoran habilidades de atención, procesamiento cerebral, funciones cognitivas, incluida la visión. Por tanto, ¿videojuegos son malos? No, son buenos. Un instrumento es bueno o malo dependiendo de cómo se utilice. Podemos utilizar videojuegos en el ámbito educativo, podemos hacer una gamificación de lo que es la educación para que tenga las mismas características que los videojuegos, donde hay una feedback inmediato, donde hay una autocorrección inmediata, donde va por diferentes elementos que tiene que ir superando, etcétera. Podemos conseguir que vaya así. Bien, además del cuerpo, el cerebro, está el ambiente. El ambiente el que nosotros estamos y el ambiente que experimentamos. El ambiente que experimentamos, hay 2 estudios clásicos. Uno es este famoso de las ratas aburridas y las ratas entretenidas. Cogieron a 2 grupos de hermanas de ratas, pusieron una jaula, la de siempre, y otra con juguetes. Las ratas que estuvieron en una jaula con juguetes incrementaron el tamaño de su cerebro, eran más resistentes a la frustración, tenían menos ansiedad en situaciones de miedo, etcétera. Imagino, acabó la tesis doctoral y se acabó aquí el estudio. Luego vino otro, hizo un estudio, dijo, vamos a ver qué pasa si dejamos a las ratas en la jaula entretenida durante mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Que acabaron teniendo el mismo cerebro que las ratas en el otro entorno, es decir, acaban igual de aburridas que las otras. ¿Qué es lo que diferencia un contexto enriquecido de otro que no es? El cambio continuado, no constante ni caótico, pero el cambio continuado del contexto para que el cerebro se vaya adaptando a ese contexto cambiante. Por tanto, un entorno enriquecido en el aula no es poner el póster que puso la profesora hace 2 años que está en la pared, porque los alumnos ya no lo ven, ya es invisible para ellos, ni es hacer un cambio caótico cada semana de plan de trabajo en el aula para cambiar los póster, los colgantes, las fotos o lo que sea. Tiene que ser un entorno que sea medianamente enriquecido, medianamente cambiante, pero cambiante, no puede ser el mismo
por muchos póster que tenga. Digo, después de cierto tiempo ya los niños ni lo ven. Un entorno visual de aprendizaje. Aquí tenemos un aula con pocos estímulos y un aula sobrecargada. Aquí hice un estudio con 24 preescolares en aulas sobrecargadas y en aulas sin estímulo. ¿Qué es lo que se vio? Que el grado de aprendizaje incrementaba más en el aula que no estaba sobrecargada, que había menos estímulos, porque el porcentaje de distracción había disminuido en estos niños. Por tanto, cuando tengáis que hacer orientaciones a los profes en las aulas, o veáis, entréis en un aula que veáis que es una especie de ejemplo de rococó, pues tenéis que plantear. Ahora se dan mucho los pictogramas en las aulas, ¿no? Todo el mundo tiene pictogramas, agendas, pues tenéis que plantear, decir, vamos a ver si esto que hay aquí es relevante para los niños, no está distrayendo o realmente es invisible ya para ellos, si no está en absoluto estimulando a estos niños. Terminamos. Esta es la amígdala, y habla solamente el efecto de cuidado temprano en la amígdala, algunos elementos importantes. La amígdala es una parte que está al final del hipocampo, que son como dos garbanzos, digamos así, que proporciona información de si un estímulo es potencialmente peligroso o no. Es decir, se hace una valoración emocional de ese estímulo como peligroso o no. Esta amígdala está alterada en diferentes patologías y además en niños, no en todos los niños, pero sí en niños de orfanatos, sobre todo en orfanatos, han tenido una negligencia importante hacia su cuidado. Sabemos que esta amígdala está alterada en esos niños. Los efectos que tiene la negligencia en el desarrollo, esto es del año 2013, incluye conducta agresiva, enfado, conducta irruptiva, problemas de comportamiento, oposicionismo, problema de autocontrol. Incluye también evitación o pasividad, autoestima negativa, conducta ansiosa, problemas para interpretar emociones. Pero incluye retraso en el desarrollo, interacción reducida con iguales, comportamientos cíclicos, vinculación a ambientes de habitación, pasividad, incremento. Es decir, esta alteración ambiental produce una modificación estructural de la amígdala, que produce a su vez una alteración funcional que tiene que ver con un comportamiento que se va a reflejar posteriormente. ¿Todos los niños adoptados tienen este tipo de alteraciones? No. Pero es más probable que los niños adoptados tengan este tipo de alteraciones. Por ejemplo, hay 4 veces más probabilidades que un niño adoptado tenga autismo que uno que no lo es, aunque no sea la causa del autismo. ¿De acuerdo? Tenemos las neuronas espejo, que ya se ha hablado mucho de ellas. Y finalmente, voy a incluir aquí un elemento que mete Downey en este modelo de neuroconstructivismo, que es la ideología, lo sociocultural. La política que tengamos no es irrelevante para el desarrollo del cerebro y para la neuropsicología en el ámbito educativo. Decidir o no dar más horas de educación física, decidir o no que desaparezca la filosofía, o decidir o no que los niños estén bien alimentados, tiene un efecto directo sobre el desarrollo de los niños, sobre su cerebro, podemos decir así, si queréis plantearlo desde este punto de vista. Es decir, podemos actuar directamente sobre el neurodesarrollo de los niños a partir también de prácticas que tienen que ver con la política que se está llevando a cabo. Cuando digo política no me refiero solamente a la política relacionada con lo que dicen los políticos, sino a las políticas que se siguen en los centros educativos. ¿A qué se da más importancia o qué tipo de programas incluyen? Incluyen aspectos como las emociones, incluyen aspectos como la capacitación de los niños, la resiliencia para resistir al abuso de otros, incluye, aquí tengo algunos ejemplos de compañeros que trabajan en ese tema, incluye esos programas, está trabajando estos aspectos, es de una incidencia directa o indirecta sobre el neurodesarrollo de los niños, que es importante que tengamos en cuenta. Finalmente, ya os voy a dejar 2 libros, Building Brains, me parece que es uno de los más interesantes, una introducción al desarrollo neural, y Pensando críticamente sobre el desarrollo de los niños, que os recomiendo encarecidamente, porque cometieron muchos errores. La mayor parte de nosotros no hicimos filosofía ya, nos pilló la psicología de otra forma, entonces no estamos muy relacionados con lo que es el pensamiento lógico, y que nuestra Gestalt nos lleva muchas veces a interpretar mal algunos aspectos de desarrollo de los niños simplemente porque nos parece que son lógicos cuando realmente no lo son. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. A continuación vamos a escuchar a Pilar Martín Lobo. Ella es neuropsicóloga, investigadora, ella es profesora y directora del Máster Oficial de Neuropsicología y Educación de la Universidad de La Rioja. Ella también es profesora de diferentes másteres en diferentes universidades latinoamericanas, en Argentina, en Colombia,
en Chile y es miembro del equipo de investigación y desarrollo para los proyectos educativos de desarrollo de la inteligencia. Es autora del proyecto de alto rendimiento para el talento y altas capacidades y, al igual que nuestro ponente anterior, tiene una gran cantidad de artículos y de libros que seguro les interesarán muchísimo. Cuando puedas. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? Bueno, pues en primer lugar agradecer al Colegio de Psicólogos de España y al Colegio también de Madrid la invitación para poder pues trabajar en estas jornadas que están siendo una oportunidad extraordinaria para compartir conocimientos, experiencias y en mi caso voy a tratar de centrarme en qué puede aportar la neuropsicología a la educación como fruto pues, de más de 20 años aplicándolo en los centros educativos. Es decir, que el contexto en el que yo me he movido, así como Paco se ha movido en temas de educación especial, lesiones cerebrales, etcétera, y nos ha aportado pues, estos magníficos conocimientos que vamos además coincidiendo de jornadas en jornadas. Estuvimos, ¿verdad?, la semana pasada, hace poco, también en el Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria, pues compartiendo y debatiendo todos estos temas. Mi contexto es el educativo. Vamos a ver aplicación de la neuropsicología al proceso de aprendizaje, instrumentos de valoración neuropsicológica, programas, formación necesaria en psicólogos y profesores, investigación, proyectos y líneas de futuro. ¿Por qué la neuropsicología en el centro educativo? ¿Por qué relacionado con el proceso de aprendizaje? ¿Porque queremos complicarnos más la vida, que ya la tenemos mucho de por sí? ¿O realmente aquí hay un potencial y un contenido que vale la pena acometer? Bueno, pues autores tan importantes como los que he referenciado ahí, que no voy a entrar a explicar en cada uno por la falta de tiempo, pero es necesario o conveniente o es posible a día de hoy, por los avances científicos, explicar las funciones cerebrales relacionadas con todo lo que es el desarrollo y la formación cognitiva en la infancia y en la adolescencia. Es decir, que yo, profesor de matemáticas, entro en el aula, llevo mi programa, mis actividades muy preparadas, la metodología, tengo muy claro lo que quiero enseñar. La pregunta es, ¿quién aprende? Aprende el niño, y aprende cada niño. Y resulta que de unos años a esta parte hemos descubierto que los niños tienen cerebro, pero no solo infantil para la estimulación temprana, también en primaria, también en secundaria, también en bachillerato. ¿Y qué está pasando en ese cerebro cuando yo voy trabajando y aplico esas metodologías? ¿Y por qué, si yo he preparado la clase muy bien y soy el mismo profesor con todos, cómo es posible que cada niño me dé una respuesta diferente? ¿Tiene algo que ver el cerebro ahí? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y podemos conocerlo y eso cambia mi práctica educativa dentro del aula. Entonces aquí hay un tema muy importante. Ayer nos decían una idea preciosa que yo retuiteé rápidamente, que es que debemos mirar a los niños. La importancia de mirar. Bueno, pues si en esa mirada nosotros podemos añadir y enriquecer nuestro conocimiento de qué puede estar sucediendo en el cerebro de ese niño cuando le estoy mirando y qué está pasando cuando un niño está completamente torcido al escribir, de manera que solamente está utilizando este ojo. El otro, si yo cierro este ojo, no veo el papel con el otro.
algo está pasando en esas vías visuales y en ese sistema visual. Y, lógicamente, algo va a ocurrir en el procesamiento de la información, ¿no? Bueno, pues así hay otros autores que dicen que es fundamental que los educadores conozcan cómo evoluciona el sistema en el que vamos a intervenir o comprender mejor los procesos de aprendizaje para plantear intervenciones con un rigor científico, con un conocimiento que se puede llevar a la práctica, con una metodología también de investigación, acción, donde observo, tomo nota, veo pautas, valoro, efectivamente mido si hay diferencia significativa o no, con lo cual puedo hablar después y tomar decisiones importantes. Partimos, en nuestro caso, del modelo neuropsicológico de los bloques funcionales de Luria hasta todo lo que es seguir estudiando, trabajando, leyendo, pues todos los artículos científicos que van saliendo, como son todos los últimos de interconectividad, interesantísimos, ¿no? El primer bloque de Luria, como sabemos, pues se centra en la atención y activación de la corteza cerebral. El segundo, en todo lo que es la entrada de la información por los sentidos y el procesamiento a todos estos niveles. Y por último, programación y control de la actividad. Bueno, pues todos estos bloques y esta funcionalidad se lleva a cabo en diferentes estructuras cerebrales que participan de una función particular, pero que hay regiones con varias funciones diferentes que se interconectan entre sí. Y así, pues, los últimos estudios nos van dando mucha información de cómo se desarrolla todo esto a lo largo de los años y hace posible pues los aprendizajes para la prevención, el desarrollo y la atención a las diferencias, tema que salió ayer como objetivo clave en la psicología educativa. Nuestro objetivo es la prevención y el desarrollo con el 100% de los alumnos. Bueno, pues esta temática respecto a esto da completamente en diana. Uno de los últimos artículos que se han publicado este verano y que ha sido muy revolucionario está dentro del proyecto humano Conectoma y nos dice que utilizando las imágenes de resonancia magnética se han delineado 180 zonas por hemisferios relacionados con la arquitectura cortical, la función, la conectividad, etcétera. Es decir, que sabemos ya del cerebro mucho, pero nos queda muchísimo por aprender. Y esto nos va a ayudar a ver cómo, realizando una actividad determinada en el aula, podemos estar desarrollando y favoreciendo pues toda una serie de funciones que van a incidir directamente en el aprendizaje. Todas estas técnicas pues añaden más información. Por ejemplo, un estudio interesantísimo de 2015 solamente sobre un área, el área 39 de Brodmann, pues dice cómo existe una función multimodal y sugiere muchas regiones cerebrales y muchas conexiones que no tenemos tiempo ahora de entrar más, ¿no? Pero los nombro también pues para facilitar información y por si alguien quiere pues conocer más directamente estos artículos, le cuesta a lo mejor encontrarlos, lo que sea, pues me puede escribir y yo encantada se lo envío todo. Por ejemplo, en la lectura intervienen todas estas redes que no voy a entrar,
pero naturalmente la región occipital porque leemos con los ojos, la auditiva porque hay que hacer un reconocimiento auditivo de lo que significan las palabras cuando oímos, la comprensión, la velocidad, etcétera. Bien, pues todo esto nos lleva a la importancia de tener una serie de instrumentos que nos ayuden a conocer a los niños. De ahí que podamos llevar a cabo un diagnóstico neuropsicológico. En nuestro caso lo que hemos hecho es partir de la prueba neuropsicológica de Luria, Nebraska, y enriquecerla e incorporar otra serie de pruebas de optometría funcional. Hay unos profesionales en este campo magníficos, que muchos de ellos son expertos en el neurodesarrollo y la funcionalidad para el aprendizaje en los niños, es decir, que hay optometristas expertos en habilidades visuales que lo que hacen es poner gafas, pues muy bien, pero además de poner gafas se puede hacer otras muchas cosas, ¿no? También la audición, funciones motoras, lateralización no solo de la mano, sino de la visión, del oído, de la mano y del pie, para comprobar cómo existen bastantes artículos científicos que dicen cómo cuando hay una lateralidad homogénea hay mayor facilidad para el aprendizaje, lenguaje, memoria, etc. Y eso nos lleva pues a llevar a cabo y desarrollar instrumentos de valoración en este campo. Entonces, en este caso, en nuestro grupo de investigación estamos desarrollando la prueba EVAN de motricidad partiendo de investigaciones sobre el neurodesarrollo. Ahí están los referentes del tono muscular y control postural, el equilibrio, patrones básicos y toda la importancia y la relación y la repercusión que tiene para el aprendizaje. Estamos en plena aplicación de pruebas, con lo cual todos aquellos que queráis colaborar o participar en el grupo de investigación y en este estudio, pues encantados nos lo transmitís y ya está, ¿no? Entonces, la forma de desarrollarla es a través de diferentes estudios. Hemos aplicado la misma prueba a 5 expertos diferentes a cada uno de los niños, al mismo niño, y hemos llevado a cabo un estudio de fiabilidad de cada uno de los ítems, de manera que había, por ejemplo, 3 ítems de 30 y tantos que había un nivel más al límite de fiabilidad, pues los hemos mejorado, hemos vuelto a repetirlo, es decir, que estamos siguiendo todo un plan y un trabajo con un rigor científico que nos parece muy importante, ¿no? No voy a entrar en cada uno de estos datos porque no tenemos tiempo, pero pues está a disposición y en este momento está en una revista científica, JCR, que espero que se pueda ya publicar pronto. Y como continuación de todas estas pruebas que estamos llevando a cabo, pues lo que hacemos es ir directamente a los centros educativos, trabajar con los psicólogos educativos de los centros, con los profesores, directivos, es decir, implicarnos directamente en esa realidad que tenemos, ¿no? Bueno, de aquí pasamos a programas. Hay muchos estudios de la importancia que tiene aplicar la neuropsicología en el ámbito educativo, porque aportan conocimientos científicos y métodos para comprender con más profundidad el proceso de cognición, la motivación, el aprendizaje, y además es una oportunidad para todos, psicólogos, neuropsicólogos, etcétera.
Lo que hicimos fue montar un equipo multidisciplinar con expertos en visión-audición, expertos profesionales y titulados en motricidad y psicólogos. Entonces, todos juntos, además de esas pruebas, hemos desarrollado programas para todos estos campos y los hemos aplicado en más de 40 centros educativos en diferentes países. Y siempre hemos medido y aplicado las pruebas antes de la intervención y después de la intervención, asesorando además y comprobando y controlando cómo se estaba llevando a cabo el proceso de la aplicación de los programas. Entonces, fruto de que siempre hemos trabajado de esta manera, intentando dar este rigor científico a todo nuestro trabajo, eso nos ha permitido llevar a cabo todos los análisis de si los programas eran eficaces o no, en qué parte eran mejorables, y los hemos ido mejorando. Entonces, por ejemplo, en este estudio que presento aquí, pues se trabajó con 75 niños que presentaban alguna dificultad en el aprendizaje con 4 y 5 años. En esa edad no podemos hablar como tal de dificultad de aprendizaje, pero sí que vemos que las condiciones de determinados niños para aprender ya desde esas edades no son las adecuadas. Pues trabajando estos programas con estos niños nos hemos encontrado una diferencia significativa desde antes del programa y después en todos los campos trabajados que he comentado antes, ¿no? Pero si pasamos a primaria, de 6 a 11 años, pues el mismo esquema aplicado a 258 niños de 6 a 11 años, pues hemos comprobado también la diferencia significativa, no solamente en las habilidades trabajadas, sino también en la lectura y en la escritura, en todas ellas, ¿no? Bueno, esto nos ha llevado a seleccionar y seguir desarrollando programas de neuropsicología claves en cada etapa educativa, que pueden acompañar el desarrollo evolutivo de los niños, enriqueciendo lo que hacen con determinadas actividades, ¿no? Entonces, hemos hecho un estudio de cuáles son los puntos claves en cada una de esas etapas y eso lo desarrollamos y después se relaciona también con los contenidos curriculares cuando los profesores y psicólogos reciben esa información. También tenemos protocolos para trabajar los trastornos de aprendizaje, incorporando la neuropsicología, por ejemplo, diagnósticos y programas para la discalculia. Pues vemos qué circuitos cerebrales, qué procesos intervienen, como es, por ejemplo, los lóbulos parietales para las representaciones de las cantidades y procesos atencionales, las áreas motrices e hemisferios cerebrales que están implicados en todo lo que es el desarrollo del sentido espacial, todo lo que es también la corteza occipitotemporal para el procesamiento numérico y el lóbulo frontal para tareas de memoria, planificación, ordenación temporal, ¿no? Ahí están los estudios que sirven de referentes, algunos entre otros muchos que hay. Entonces, lo que hacemos es ir desarrollando programas relacionados con esas áreas, actividades y darles ideas también a nivel de psicología educativa para las intervenciones. Nos parece muy importante en este ámbito la investigación. Por eso hemos creado un grupo de investigación desde hace bastante tiempo y tenemos la suerte de poder contar, pues somos 15 profesores
y nos han dirigido, asesorado, dando formación, pues por ejemplo, Jesús de la Fuente, catedrático de la Universidad de Almería, que tenemos la suerte de tener aquí, pues todo un año enseñándonos metodología de investigación, cómo prepararse para desarrollar un proyecto, bueno, pues mañanas enteras una vez al mes, que es un lujo, claro, poder recibir directamente de profesionales de esta categoría, pues toda la orientación de cómo trabajar. Pero también forma parte del grupo pues Miguel Pérez, que es el presidente de las federaciones de neuropsicología de España, con lo cual el ámbito psicología educativa y especialización en neuropsicología, pues hemos tenido ahí una gran suerte, como digo, Juan Carlos Arango de Deusto, etcétera. Bueno, entonces con todo ello hemos podido publicar, por ejemplo, estos 2 libros que son de descarga gratuita de la web del Ministerio de Educación. De hecho, yo envié los 2 ejemplares para facilitar este material para estas jornadas, con lo cual supongo que se podrá facilitar, y el Ministerio de Educación está muy interesado en todo este campo en este momento, ¿no? También hemos publicado en revistas indexadas, por ejemplo, en Participación Educativa 2012 se dedicó por parte del Consejo del Estado todo un número a cerebro y educación, que se puede bajar gratuitamente también. Nos acaban de publicar 2 artículos en revistas JCR de Cuartil 2 y bueno, aquí había subrayado algunos títulos para que conozcáis en qué tema, ¿no? Por ejemplo, influencia de los movimientos de los ojos, la percepción auditiva y todo lo que es la conciencia fonológica en la lectura, pues este es uno de los publicados en JCR, no entro. Para terminar, tema clave, la formación. En ese sentido tenemos las experiencias de este máster por la Universidad Internacional de La Rioja con rama investigación y rama profesional. Sirve para acceder al doctorado y enriquece mucho la actividad en el propio puesto de trabajo, ¿no? Tenemos experiencias desde 2004 y en este momento tenemos más de 6.000 alumnos ya graduados en este máster. Líneas de futuro, pues es seguir con las pruebas e instrumentos de valoración, por ejemplo, una tabla de neurodesarrollo de 0 a 3 años, que hay muy poco y es tema importante, programas, etcétera. En conclusión, la neuropsicología educativa es una gran oportunidad para la psicología de la educación. Y este campo, yo veo que tenemos ahora, siguiendo la línea del inicio de las sesiones de ayer, corremos el riesgo de no incorporar toda esta riqueza al psicólogo educativo, que es el que realmente está en el fragor de la batalla educativa de cada día en los colegios. Entonces, está estupendo que todo esto se aproveche para los problemas y los trastornos, pero ¿por qué no lo vamos a aprovechar para todo, no? De hecho, cuando así lo estamos haciendo, el resultado científicamente medido con evidencias, y cada vez hay más publicaciones de todo esto, pues así es, los números cantan, ¿no? Con lo cual, a disposición de todos aquellos que queráis colaborar, subiros a este carro, preparados a disfrutar, a trabajar mucho, pero bueno, a ver cambios en niños, en profesores, que lo que nos transmiten es que le cambia la vida, ¿no? Y el enfoque profesional a todos los psicólogos y educadores.
Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Gracias, Pilar, por la ponencia. Preparando el material del siguiente ponente, os lo presento. Él es Javier Tirapú, neuropsicólogo, coordinador del máster de rehabilitación neuropsicológica de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y del máster de trastornos del espectro autista de la Universidad de La Rioja. Es Premio Nacional en Neurociencia. Él forma parte del Servicio de Rehabilitación Neurológica del Complejo Hospitalario de Navarra y también es director técnico y científico de la Fundación Argivide para la promoción de la salud mental. Al igual que todos los ponentes que tenemos en la primera mesa, tiene una gran cantidad de artículos, de publicaciones y de libros relacionados con la neuropsicología. Y bueno, forma parte del comité científico y es revisor también de diferentes revistas relacionadas con la neuropsicología. Ahora, en cuanto esté preparado, comienza. Jornadas. Perdonad por mi somnolencia, porque hemos estado en el tren por ahí tirados entre Madrid y Pamplona no sé cuántas horas esta noche y bueno, hemos llegado hace poco, vamos. Tenemos que haber llegado ayer a las 11 de la noche. Pero bueno, yo lo que se me propuso es que hablara sobre neurociencia y educación. Y bueno, yo creo que los ponentes que me han antecedido han hecho unas magníficas exposiciones sobre la relación entre, yo diría, entre la educación y sobre todo también yo creo han podido delimitar bien las relaciones que existen entre algunos, lo que llamamos procesos cognitivos, que tal vez lo que llamamos nosotros procesos cognitivos en la educación se llamen asignaturas, y donde un poco y su relación con estructuras cerebrales determinadas, y cómo de alguna manera también nos han enseñado que hemos pasado de una visión localizacionista de cada una de esas funciones a una visión más de funcionamientos en redes complejas, ahora tenemos el plan Conectoma, como muy bien han señalado. Ya veremos a dónde llega, porque el plan Brain Atlas ha supuesto miles de millones de dólares de inversión, se han dedicado como 10 años y no han llegado, así de claro, a ningún sitio. Esperemos que con el Conectoma inviertan tantos miles de millones de pesetas y después de unos años al menos lleguemos a algún sitio, o si no, a ver si luego se nos ocurre otra cosa, porque la verdad es que los resultados por ahora no han sido muy... Con el Conectoma, por ahora nos han planteado estos 180 redes y tal, pero bueno, la verdad es que solo tenemos el Conectoma hoy en día de un bichejo que no tiene más de 60 neuronas, y 700 conexiones. Eso es lo más que hemos conseguido todavía descifrar en el Conectoma, de este bichejo, este caracol muy simple. Ya veremos cuando haya que descifrar, se han hecho ciertas inferencias, quieras o no, y bueno, ahora tenemos que descifrar el Conectoma de 100.000 millones de neuronas, que hacen 1 trillón de conexiones. Lo cual, evidentemente, tenemos que arreglar eso de alguna manera, porque si no, hacer eso va a ser, me parece que imposible, y ya se está planteando similitudes entre redes y tal, pero bueno, en fin. Cuando yo voy a hablar de neurociencia y educación, si me permitís, me parece que a veces cuando hablamos del cerebro, cuando hablamos de ciertos aspectos del cerebro, yo siempre he hecho en falta una visión holística del cerebro, Es decir, creo que en el fondo hemos hablado de neuropsicología, pero yo también soy neuropsicólogo, pero la neuropsicología se ha definido clásicamente como la relación entre los procesos cognitivos superiores y su relación con el cerebro,
Entonces, los procesos cognitivos superiores, ¿no? Como bien sabéis todos, ¿no? Si os cogéis un manual de neuropsicología, básicamente un capítulo de cualquier manual pondrá ahí historia e introducción al concepto de neuropsicología, neuroanatomía básica, ¿no? Modelos cognitivos de funcionamiento cerebral, neuropsicología de la atención, neuropsicología de la memoria, neuropsicología del lenguaje, neuropsicología del control motor, neuropsicología de la percepción, ¿no? Neuropsicología de las funciones ejecutivas, ¿cómo no? Que a ver qué es eso. Que a ver qué es eso de las funciones ejecutivas, ¿no? Porque creo que estamos asistiendo en ese concepto, ¿no? A una confusión conceptual tremenda, ¿no? Y además estamos liando cada vez más a la gente que nos escucha sobre qué son las funciones ejecutivas, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros tiene un concepto diferente de qué son las funciones ejecutivas, ¿no? Y un modelo interno diferente de qué son las funciones ejecutivas, ¿no? Básicamente porque nosotros mismos, cuando depende de que un psicólogo te toque, te dice una cosa diferente de qué son, ¿no? Por lo tanto, este concepto le daré referencia en los últimos, tengo 25 minutos, en los últimos 10 minutos, porque creo que tiene mucha relevancia para la educación, ¿no? Y que la neurociencia de la educación no solo nos plantea, ¿no?, cómo tenemos que diseñar, ¿no?, los contenidos de información, digamos, ¿no?, que transmitimos en la educación, sino que ha traído, digamos, nuevos invitados a la mesa de la educación, ¿no? Nuevos invitados de digamos, funciones cognitivas, ¿no?, que deben ser, ¿no?, remodeladas, ¿no?, o modeladas, ¿no?, por la educación, porque tiene una implicación muy importante, ¿no?, en el desarrollo del individuo y además en las estrategias para aplicar a los demás tipos de aprendizaje. ¿Para qué? Para que el aprendizaje se potencie mucho más y se optimice, ¿no?, que de eso se trata en gran medida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de neuropsicología, ya he dicho, ¿no?, un poco esto es un libro de neuropsicología y los capítulos que contiene. ¿Cuál es el problema de esta? Si es que fuera así un libro de neuropsicología, que realmente la mayoría de ellos son así, la gran mayoría, que lo que Parvici nos acusa en uno de sus artículos a los neuropsicólogos se define así, ¿no? Parvici dice que la neuropsicología peca de una miopía corticocéntrica, ¿no? Es decir, que lo que estudia, si os fijáis, todos los procesos cognitivos que he señalado, ¿dónde están situados? En la corteza cerebral, ¿no? Por lo tanto, creo, ¿no?, que estudiar, ¿no?, plantear que la educación, ¿no?, no aborda al ser humano integral, ¿no?, sino que aborda, ¿no?, a la corteza del ser humano y más en concreto a la sustancia gris de la corteza del ser humano donde se asientan los aprendizajes, ¿no? Creo que es algo así como decir a un niño: bueno, tú te entras en el colegio, ¿no?, te vamos a dejar la corteza cerebral, todo lo demás deja fuera, luego ya recogerás, ¿no?, y vamos a trabajar sobre eso, ¿no?, y luego te vas para casa. Pero todos estamos de acuerdo hoy en día, ¿no?, que esto no es posible. Y estamos ensalzando, ¿no?, el valor, por ejemplo, en primer plano ahora ha pasado, ¿no?, el valor de las emociones, ¿no?, en el aprendizaje. Pero esto nos lleva también a otro segundo problema. ¿Y qué sabemos sobre las emociones? Sobre la neurociencia y la neuropsicología de las emociones, ¿no? Y aquí tenemos otro problema, ¿no?, que cuando oyes a cualquier psicólogo que os venga a hablar de las emociones, y dices: pero si este no dice que las emociones son las mismas que el que dijo el otro día, sino apuntarlas, ¿no? ¿No? Y viene otro y te dice que las emociones son otras, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, creo que estamos asistiendo a una cierta confusión conceptual que, ¿no?, estaremos destinados a solucionarla, ¿no?, pero que, bueno, estamos moviéndonos en una tierra movediza en algún sentido, ¿no?, en este sentido. Bien, cuando hablamos del cerebro, a mí me gustaría plantear, ¿no?, que no podemos prescindir
para explicar el cerebro y su funcionamiento, en mi opinión, no podemos prescindir, ¿no?, de una visión, digamos, cuando digo holística, quiero decir, ¿no?, que integre todos los niveles de análisis. Por ejemplo, la neurobiología, ¿no?, digamos que el centro de estudio de la neurobiología se centra más en cómo el cerebro a nivel microscópico, digamos, ¿no?, en el que la clave, digamos, serían, ¿no?, problemas neuroquímicos del cerebro y más relacionados posiblemente en la sinapsis neuronal, en la neurotransmisión. Si nos alejamos un poco más del cerebro, estamos los neuropsicólogos que decimos, no, pero esas neuronas, ¿no?, se unen en grupos funcionales estructurados, ¿no?, que generan procesos cognitivos, ¿no? Eso también tiene algo que aportar. Por encima tenemos, ¿no?, lo que en nuestra educación es tan importante, ¿no?, es el cerebro skinneriano, ¿no?, basado en el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Por otro lado tenemos, ¿no?, los modelos cognitivos, ¿no? Por encima de los modelos cognitivos está toda la visión de la psicología psicodinámica, donde te dice, básicamente, lo que me importa de ello es que las experiencias tempranas, ¿no?, son muy importantes a la hora de moldear el cerebro. Y sabemos que el primer año de vida es fundamental a la hora de tener un cerebro adecuado, ¿no?, y estable para estar preparado para adquirir aprendizajes en la vida, ¿no? Si no ha sido bien tratado en ese primer año de vida, ¿no?, y no se le ha dado lo que necesita, ya es un cerebro incluso el primer año ya que va a tener carencias en el futuro, ¿no? Aunque, bueno, lo de Freud, eso de que os queréis acostar con vuestra madre, pues fue una tontería que se le ocurrió, ¿eh? Pero bueno, por lo demás, Freud sí que aportaciones en cuanto, ¿no?, a las experiencias tempranas, es cierto, ¿no? Pero bueno, que te quieres acostar con tu madre, no, porque si Darwin dijo, ¿no?, que el hombre quiere perpetuar sus genes, ¿no?, tiene interés en perpetuar sus genes, y vosotros estáis de acuerdo con Darwin, ¿no?, es muy sencilla la argumentación para mí, ¿no? Pues si pudierais llevar a cabo ese deseo inconsciente por consanguinidad, ¿cuántas posibilidades tendríais de tener unos hijos con muchas taras? Altísima. Entonces ¿eso qué hace? Que podríais perpetuar vuestros genes en la siguiente generación, o muy pocas posibilidades, ¿no? Con lo cual, o Darwin o Freud, elegid el que queráis, pero uno de los dos juntos creo que mal. Pero cuando hablamos, ¿no?, de este cerebro holístico, a mí me gustaría plantear que básicamente, digamos, podríamos decir que para qué sirve el cerebro, ¿no? Y cuando hablamos de para qué sirve el cerebro, creo que yo diría, haría esta definición y pondré énfasis en las palabras clave, ¿no? Para mí el cerebro es un sistema de alta complejidad, ¿no?, que nos permite actuar de una manera flexible en entornos cambiantes y cuya base para poder hacer, ¿no?, lo que acabo de decir, actuar de manera flexible en entornos cambiantes, ¿no?, basándose en la predicción, en hacer predicciones, y cuyo objetivo último es, ¿no?, la adaptación, la supervivencia y la calidad de nuestra supervivencia. Por lo tanto, ¿no?, el cerebro es flexible. Un buen cerebro es aquel que es flexible, entornos cambiantes, ¿no?, porque los entornos en el ser humano en el que se mueve son muy cambiantes y son entornos de alta incertidumbre, que se llaman, ¿no? Y, ¿no?, en lo que se basa el cerebro es a la predicción, en la anticipación, ¿no? Nuestro cerebro va por delante. En este sentido, Daniel Dennett decía que somos criaturas popperianas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos la única especie que somos capaces de anticipar las consecuencias del futuro, ¿no?, de nuestra conducta en el futuro, antes de que ella ocurra, ¿no? Dennett decía, ¿no?, somos criaturas, ¿no?, que podemos hacer en nuestra cabeza, podemos morir atropellados por un tren antes que ser atropellados por el tren, ¿no?
Y eso es lo que hace que nuestra supervivencia sea buena, porque si no, la verdad es que somos uno de los bichos más torpes de la sociedad, ¿no? Nuestra capacidad para independizarnos de nuestra madre es de los demás años en la escala evolutiva de todas las especies. Bueno, ahora ya estamos en los 32, ¿no? Con lo cual, vamos cada vez a peor, ¿no? Ahora te independizas a los 32. Pero otra cuestión que me parece relevante es a la hora de integrar todos estos aspectos que han señalado, ¿no? Con mucha precisión mis compañeros, es que el cerebro básicamente, ¿cómo hace esto que acabo de decir, ¿no? ¿Cómo hace un producto de estos? Basándose en la flexibilidad, lo que he dicho, en entornos cambiantes. Básicamente, ¿cómo? Yo creo que el cerebro crea y representa, ¿no?, el mundo externo y el mundo interno, ¿no? Los integra, y al integrarlos, ¿no?, de alguna manera elabora una respuesta que llamamos conducta, ¿no? Básicamente, hay una cuestión que creo que es parcialmente cierta, por no decir que no estoy de acuerdo, ¿no? Es una manera suave de decir que es parcialmente cierta, ¿no? Así queda así como un poco por si algo. Que básicamente, sabéis, siempre hemos explicado, ¿no?, incluso a los niños, ¿no?, los profesionales que nos dedicamos a pacientes, a nuestros pacientes, los profesores a los alumnos, ¿no? El cerebro, yo creo que desde el modelo computacional de la mente, ¿no? Es decir, el cerebro es algo que recibe información, input, procesa información, ¿no?, en esa caja negra que cada vez conocemos más cómo trabaja, y emitimos una respuesta, output, ¿no? Pero cuando pregunto en foros así de estos, pregunto, ¿y de dónde recibe información el cerebro? Y me dicen, de los sentidos, ¿no?, del mundo exterior a través de los sentidos. Y estoy de acuerdo, ¿no? El cerebro recibe información, ¿no?, a través de los sentidos del mundo externo. Aunque hay un sentido un poco particular, ¿no?, en torno a estos, a los 5 sentidos, ¿no?, que un poco campan sus anchas y normalmente mediatiza muchos comportamientos sin que seamos conscientes de que los mediatiza. Y este es el olfato, ¿no? Y cuando hablamos de neurociencia y educación, ¿no? ¿Viste cuando me queden 5 minutos, ¿Ya me quedan 5 minutos? Joder. Bueno, pues entonces si me quedan 5 minutos, ¿no? A ver, si me quedan 5 minutos voy a elegir, que va a seleccionar rápidamente y decir, bueno, entonces, yo iba a seguir un argumentario, ¿no?, para plantear básicamente lo siguiente. Creo que la neurociencia y la educación creo que tiene varias vertientes. Una es, ¿no?, cada asignatura, sabiendo cómo el cerebro trabaja con ese tipo de información, ¿no?, si podemos diseñar estrategias para optimizar, sabiendo cómo el cerebro trabaja con ese tipo de información, para optimizar ese tipo de aprendizajes, ¿no? Pero desde la neurociencia y la educación creo que hay unas cuestiones previas que son cómo preparar al cerebro, ¿no?, para que esté abierto al aprendizaje, ¿no?, y para que el cerebro potencie el aprendizaje, ¿no? Y entonces, como tengo ya supongo que 3 minutos, ¿no?, lo primero que hemos aprendido es que el cerebro, para aprender, tiene que estar bien oxigenado, ¿no? En Estados Unidos se hizo un trabajo sobre niños, ¿no?, que rendían a partir de la 1 del mediodía bien hasta la tarde, y otros que rendían bien a partir de las 9 de la mañana. Entonces empezaron a estudiar todas las variables que podían explicar el mejor rendimiento de las 9 versus a los de la 1, ¿no? Entonces estudiaron todo, lo que comían, lo que desayunaban, si habían dormido bien, si habían dormido mal,
¿no? La luz, si era natural o artificial en el aula, el tipo de profesor que tenían. La variable que mejor predijo quiénes iban a tener, ¿no?, un buen rendimiento desde las 9 de la mañana, ¿sabéis cuál era? Los que habían ido andando una media de 3 kilómetros versus los que sus padres les habían llevado en coche. Por tanto, ¿no?, ¿qué nos está enseñando esto? Primero, que en las escuelas la primera actividad que debería ser a la mañana es 30 minutos de pasear al aire libre para llenar el cerebro de oxígeno y las neuronas a las que les encanta aprender cosas nuevas, pero estén en pleno rendimiento, ¿no?, y preparadas para aprender. Pero ¿qué pasa hoy en día a muchos niños? Seamos honestos, ¿no? Medio dormidos, les meten el desayuno a presión como a los pavos, ¿no? Luego los tiran al coche, al sillón de atrás, los tiran del sillón de atrás a la escuela y dicen, hala, vete, luego vengo a recogerte. Y el crío todavía está en la cama. ¿Cómo que vete? Si la has dejado en casa en la cama dormido todavía. No, esto es muy importante. Es verdad que los niños en Cuba, ¿no?, tienen mejores rendimientos académicos, pero cuando me invitaron allí lo entendí. Luego las carreteras a las 8 de la mañana estaban atestadas de niños que iban andando al colegio y les pregunté, ¿qué medida tiene que andar aquí un niño para llegar al colegio, ¿no?, por sus propios medios? Pues tú calcula que el que menos entre 6 a 8 kilómetros. Claro, llegan al colegio con las neuronas llenas de alimentación, de oxígeno, ¿no?, y súper bien preparadas para aprender. Segunda cuestión, ¿no?, esto del olfato que he dicho. Nosotros, ¿no?, nuestro cerebro no ha cambiado un ápice en los últimos 60.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacíamos hace 60.000 años debe tener implicaciones para nuestra vida actual, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no?, que hace 60.000 años, ¿no?, los críos aprendían, pero en un medio naturalístico, ¿no? Y ahora, ¿no?, lo que aprenden es en una aula, ¿no?, toda llena de niños que huelen mal, a sudor de niños revueltos, ¿no? Pero lo que se ha hecho es varios, ya 2 trabajos o 3 muy contrastados, donde se ha visto que si pones en el aula ambientadores, ¿no?, con olor a frutos salvajes, ¿no?, el rendimiento, tanto en tiempo para hacer una tarea como el éxito en la tarea, se disparan un 20 y hasta un 30%. ¿No? Por tanto, ya tenemos a los niños andando para llegar a clase y con ambientadores, ¿no? Esto para empezar, ¿no? En tercer lugar, y termino muy pronto. Tercer lugar, porque no tengo mucho más tiempo, pero 4 o 5 cosas quería señalar, porque esto es neurociencia aplicada a la educación. Me parece una cuestión fundamental, ¿sabéis?, ¿no?, que el ser humano es un ser motor. El ser humano es un ser que está diseñado para moverse. No sé si os habéis fijado, pero tenemos articulaciones. ¿Sí, no? ¿Os habéis fijado? Cada vez menos utilizadas, ¿no?, pero tenemos, ¿no? Y ahora se están, ¿no?, de alguna manera irrumpiendo las nuevas tecnologías en la educación, ¿no?, en cerebros que tienen 60.000 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora los chavales teclean, ¿no? Hay una mayor tendencia a teclear, ¿no?, que a escribir, ¿no? Pero si os fijáis, cuando decimos que somos seres motores, ¿no?, en el escribir, simplemente en el escribir, ¿no?, somos seres motores, y la escritura requiere unos micromovimientos constantes, ¿no?, de la mano, ¿no?, generando las letras, ¿no?, y estoy continuamente, si yo escribo ahora, como veréis, estoy moviendo la mano, ¿no?, es un movimiento motor, micro, pero motor, ¿no? En el tecleo, o en darle una tecla y mirar aquí, no hay movimientos motores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, está muy bien esto de que los chavales estudien cada uno con su iPad y salgan en el telediario, ¿no?, ¿no?, cómo hemos avanzado en nuestra sociedad, que el iPad, reivindico que volvamos a la escritura tradicional de siempre, porque la escritura tradicional de siempre, ¿no?, el cerebro la diseñó así y genera mucha más capacidad de que la información entre en el cerebro, porque todo aquello que implique algo motor tiene mucha más capacidad de establecer ensamblajes celulares en nuestro cerebro. Todo lo que os movéis,
¿no? Y os voy a poner un ejemplo así de simple, pero que enseguida creo que lo veréis. ¿Vosotros os acordáis qué estabais haciendo ayer hacia alrededor de las 6 de la tarde? ¿Qué estabais haciendo? Sí. ¿Pero qué estabais pensando a esa hora? No. Por tanto, todo lo que implique movimientos hacia, ¿no?, genera ensamblajes celulares más fuertes. Esto ya lo planteó Eric Kandel, el Premio Nobel de Medicina. Y en cuanto a la memoria, ¿no?, sabemos que la memoria es muy dependiente de los hipocampos, ¿no? Disculpa, ahora termino. Muy dependiente de los hipocampos, ¿no? Y que además, ¿no?, básicamente, ¿no?, el hipocampo izquierdo tiene un contenido más verbal, ¿no?, y el hipocampo derecho un contenido más espacial, ¿no? Por eso los taxistas de Londres tienen un hipocampo derecho más grande que el izquierdo, ¿no?, porque tienen más, ¿no?, lo han desarrollado para orientarse mejor en la ciudad. Esto en cuanto a contenidos, pero en la memoria no debemos diferenciar muy bien contenidos y procesos, ¿no? Los contenidos son, ¿no?, por ejemplo, el visual, he dicho que es para el hipocampo derecho, y el verbal, ¿no?, el lenguaje para el hipocampo izquierdo. Y en cuanto a procesos, el hipocampo izquierdo, ¿no?, está mucho más relacionado con procesos de consolidación de la memoria, de almacenamiento. Y en cambio el hipocampo derecho, ¿no?, está mucho más relacionado con procesos de consolidación, de recuperación, perdón. O sea, el izquierdo consolidación, almacenarlo, y el derecho recuperar. Por tanto, y así de claro, y probar también vosotros, este es un consejo para todos y también para aplicarlo a la educación. Cuando queréis, estáis estudiando y queréis memorizar algo, cerrar el puño derecho. Y esto, ¿no?, hay artículos en las revistas de primer impacto, no me lo digo así. ¿Por qué? Porque entonces hay mayor activación del hemisferio izquierdo, se activa el hipocampo izquierdo, que es más especialista ¿en qué? Hemos dicho, en memorizar, en almacenar. Y luego, si queréis recuperar la información, cerrar en la mano izquierda, se activa el hipocampo derecho y favorecéis los procesos de recuperación. Probar alguna vez esto típico que os pasa, ay, que no me sale el nombre de este actor, pero que lo tengo aquí en la cabeza, ¿no? El otro día me dijeron unos que me hicieron una pregunta que cuando dices que tienes en la punta de la lengua, que si era verdad que si mordiéndote te salía el nombre. No. No, porque no hay neuronas en la punta de la lengua para guardar el actor. Pero en cambio, si os apartáis un poco del grupo, ¿no?, y queréis el actor y lo estáis visualizando, veréis como si cerráis el puño izquierdo, se activa el hipocampo derecho, vais encerrando al actor. Yo lo he probado y es increíble. Vas cerrando y ¡boom!, sale, ¿no? Estas son algunas de muchas de las implicaciones que tiene la neurociencia para la nueva educación. No solo a ver si diseñamos mejor currículums, ¿no?, en matemáticas, en lenguaje, sino primero cómo preparamos a la gran máquina y qué estrategias vamos aprendiendo para que la gran máquina esté puesta y preparada en su máxima potencialidad para estar receptiva al aprendizaje, ¿no? Como dice Wasberger, ¿no?, tal vez la educación sea una cuestión puramente de estímulos, ¿no? Y, como dice, para terminar, ¿no?, un pedagogo italiano, ¿no?, que a veces nos preguntan, ¿no?, qué tenemos que enseñar, ¿no?, y cómo tenemos que introducir, ¿no?, contenidos, ¿no?, en los niños, en la educación, y cómo optimizarlos para poder, ¿no?, enseñarles más. Don Milani dice esto. Dice, cuando en el fondo, ¿no?, los padres lo que hacen es delegar demasiado la educación en la escuela, y cuando nos preguntan cómo enseñar a los hijos, ¿no?, o qué les tienen que enseñar a los hijos, lo que les teníamos que responder es que se preocupen más de cómo tienen que ser ellos para poder hacerlo. Porque lo que nos ha enseñado el diseño del cerebro, ¿no?, es que, ¿no?, que tú podrás aprender, ¿no?, más, ¿no?, en la medida, ¿no?, de que sepas cómo funciona tu propio cerebro, pero también cómo funciona el cerebro de los demás, ¿no? Y te podrás conocer mejor a ti mismo y tus potencialidades si conoces mejor a los demás. Y está diseñado así el cerebro. Y conocerás mucho mejor a los demás, ¿no?, si te conoces mejor a ti mismo. Y eso es lo que tenemos que ser, que para mí tiene que ser uno de los objetivos primordiales de la educación. Porque no solo se trata de generar seres con más conocimiento, sino seres con más humanidad. Gracias. Muchas
Gracias, Javier. Pues antes del descanso tenemos unos 10 minutos por si queréis hacer alguna pregunta. Javier, una pregunta muy concreta y muy práctica. ¿Los zurdos usamos el mismo sistema de puños o es al revés? El 85% de los zurdos sí, pero no sé en cuál estás tú. ¿No? Pero realmente, básicamente, ¿no? El 85% de los zurdos ha demostrado que tienen también, ¿no?, el hemisferio izquierdo dominante, ¿no? O sea que en principio sí. Bien, muchas gracias por las aportaciones tan interesantes. Al hilo de las tres exposiciones, estaba haciendo la siguiente reflexión, un análisis que comparto, ¿no? Realmente el conocimiento neuropsicológico es fascinante, pero yo sistemáticamente, cada vez que asisto a lo que serían, bueno, exposiciones de este tipo, me planteo el siguiente problema. Creo que todos sabemos que el conocimiento científico tiene tres niveles. Y de esto hay un vídeo de APA muy bonito que lo explica muy bien, que se lo pongo a mis alumnos. El nivel de microanálisis, el más básico. El nivel molecular, en donde estarían los modelos de nivel medio, y el nivel molar. Entonces, justamente los diferentes tipos de exposición han ido abarcando los diferentes niveles, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho que en la actualidad no antes de presentar la información, no digamos exactamente en qué nivel nos estamos moviendo, porque uno de los problemas que tenemos sistemáticamente, gracias, es que hacemos inferencias de alto nivel. Presentamos en muchos casos conocimiento del nivel micro y automáticamente, sin conocer los modelos del nivel molar, extrapolamos resultados, ¿no? Claro, los psicólogos de la educación que preferentemente trabajamos en el último nivel, en el nivel medio, en el superior molar, pues cuando vimos estos resultados tan interesantes, cuanto menos nos planteamos, en primer lugar, ¿por qué antes de realizar esa extrapolación no intentamos establecer conexiones entre los modelos que hay en el otro nivel? Porque es que la primera sensación que uno tiene cuando oye la evidencia que tenemos es que los modelos de nivel molar o procesos de aprendizaje, procesos de enseñanza-aprendizaje, pasan a segundo plano. No sé, yo me estaba planteando si teníamos que hacer un estudio sobre el desodorante de los profesores y profesoras cuando entran al aula, ¿no? O si esa variable se controló. Digo esto con todo cariño, no es en plan, que creo que es importante que no perdamos la perspectiva, porque es que todos trabajamos en educación. Los que trabajamos en educación sabemos que los modelos son multicausales y de todos los niveles, también de este. Pero si no ubicamos nuestras aportaciones en dónde están, corremos el peligro de que todo el mundo ahora entienda que las variables neurológicas explican todo el comportamiento humano. Y todos sabemos que esto no es así, ¿no? Como también se ha reconocido, por cierto, ¿no? Entonces, creo que es importante insistir en esta idea. Y en segundo lugar, y para terminar y no cansar, creo que es muy importante que lleguemos a los procesos de enseñanza, porque si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Nosotros analizamos mucho los procesos de aprendizaje, las bases biológicas, las bases neurológicas, y casi siempre nos quedamos ahí. Y esto se puede enseñar. Y si no decimos a nivel de estrategia específicamente cómo hacerlo, pues llegarán nuestros compañeros y entonces empezarán a hablar de neurodidáctica, como ya están haciendo, porque alguien tiene que llegar a ese nivel de procesos de enseñanza-aprendizaje, que no es fácil llegar desde los análisis estructurales, en algunos casos que ni siquiera funcionales del comportamiento, a procesos de este tipo. Gracias. ¿Quién responde? Sí. Yo quería decir... ¿Se oye? Sí, sí. Lo que estás hablando en psicología cognitiva lo llamamos los niveles de MAR, donde dice que hay diferentes niveles. Hay un modelo que es el de Fuster,
Fuster plantea, igual que el neuroconstructivismo, que las redes neuronales representan conocimiento. Es decir, que los cognits, que él llama, en realidad son lugares de representación. La diferencia entre la mente y el cerebro, digamos así. Eso se plantea, bueno, en un nivel no puedes hacer inferencias sobre otro. Lo que ha demostrado Fuster es que si puedes hacer inferencias, a partir de neuroimagen, tú puedes ver cómo realmente están funcionando esas redes en tareas concretas, tareas de lenguaje, tareas de lo que sea. Tiene su sesgo, pero sí ha demostrado que tú puedes ver una actividad cognitiva dentro de una neuroimagen, en una red concreta, un conjunto de redes concretos. Queda mucho por hacer todavía, es verdad, pero la gran división que había entre los niveles de Marr ya no es tan evidente. Y yo te recomiendo a Fuster para el concepto de los cognits para verlo. Eso es una cosa. Y el otro, las implicaciones que tiene a nivel educativo. Un grupo francés hace como 4 o 5 años de pedagogos dijeron: la neuropsicología nos viene a decir ahora lo que hemos hecho los pedagogos siempre, pero lo que pasa es que le ponen nombre. Es una crítica, y es verdad. Pero la idea es que nosotros podamos obtener otro tipo de implicaciones y al menos justificaciones de por qué se hace ese tipo de prácticas y no otras. En educación ya sabes que se prueban muchas cosas y no se puede perder mucho tiempo con los niños que crecen rápido. Entonces, lo que hay que hacer, el siguiente paso, estoy de acuerdo contigo, es qué implicaciones educativas tiene esto. Lo que ha comentado Javier respecto a los olores. El olor de naranja y el olor de lavanda mejoran la memoria porque la memoria es dependiente de olor también, no solamente tal. Ese tipo de cosas pueden parecer un poco chorras, pero tiene su relevancia, está trabajando en diferentes elementos. Entonces, ese salto que tú dices, estoy de acuerdo, tenemos que hacer más implicaciones educativas, pero no creas que es tan fácil hacerlo, que no es tan fácil hacerlo. Que le sirva a un profesor de matemáticas o que le sirva tal. Por eso lo que le vamos a decir tiene que ser algo que tenga una evidencia, no cualquier tipo de práctica, ¿no? Estoy de acuerdo en ese sentido contigo. Bien. Sí. Solamente respecto al desarrollo de estrategias que has mencionado y de programas, pues lo estamos llevando a cabo ya. Lo que pasa es que a veces se quedan en experiencias aparentemente sueltas y aunque son muy eficaces, porque lo que nos cuesta mucho es disponer de tiempo suficiente para elaborar artículos científicos con todo el rigor metodológico que eso lleva consigo. Y yo me encuentro pues que pasa lo mismo en muchísimos países, ¿no? Que quien aplica todo esto y quien ve las evidencias diarias en el aula no tienen tiempo para eso plasmarlo en un programa por escrito, etcétera. Y ahí tendríamos que ser capaces entre todos y a nivel, yo creo, de colegio de psicólogos también, de plantearnos en algún momento cómo apoyar y cómo ayudar a profesionales que están aplicando todo esto y que se encuentran muy solos a veces, encima con otros investigadores que dicen que no hay evidencia, ¿no? Cuando la evidencia es que la estamos teniendo diaria con muchísimos alumnos. Y una siguiente cuestión difícil de resolver, en nuestro caso nos propuso TEA, por ejemplo, nombro la empresa porque es reconocida para todos del prestigio que tiene, que publicáramos todos los programas que hemos desarrollado y nos pusimos a ello. Y cuando llevábamos 50 páginas y nos reunimos, yo lo frené todo porque vi que si no hay una formación, en primer lugar, muy científica y seria y profesional, eso se podía transformar en las fichas o los cuadernillos de toda la vida, de actividad 1, 2, 3, que al final lo que se hace es enfichar a los niños y con todo mi respeto, pues eso tiene su objetivo, pero ni muchísimo menos es sacar toda la riqueza y el potencial que tiene todo este campo. Entonces, si esos dos temas sabemos resolverlos, pues sí que tenemos ya muchísima documentación
para poder poner a disposición de quien quiera utilizarlo. Solo un planteamiento más a añadir a lo que has comentado, ¿no? Yo creo que tu reflexión es muy lúcida, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y básicamente hay una cuestión, ¿no? Como he dicho cuando he comentado, ¿no? La neuropsicología es un nivel de análisis, pero por sí sola es reduccionista. La neurobiología es reduccionista, ¿no? Y cualquier nivel de análisis por sí solo, ¿no? Por mucho, aunque vayamos de lo más molecular a lo más molar, solo un nivel de análisis por sí solo es reduccionista. Es decir, en el caso de la educación tenemos aquí un sujeto con un cerebro plástico, en edad de gran plasticidad cerebral, al que le queremos someter a una serie de experiencias adecuadas, ¿no? Para mejorar sus potencialidades y, en última instancia, ¿no? Su adaptación con el mayor éxito posible conforme a sus posibilidades, ¿no? Pero tenemos diferentes modelos y cada uno, digamos, elige su modelo y todos los cerebros que pasan por debajo les aplica su foco, su modelo. Lo que yo estoy de acuerdo contigo es lo siguiente, ¿no? Aquí está, ¿no? El nivel neurobiológico, aquí el neuropsicológico, aquí el cognitivo, aquí el modelo pedagógico, aquí el otro, pero cada uno tiene su modelo y les pone aquí su foco y venga, que todos pasen por mi modelo. No. Tenemos que ir a una nueva pedagogía, como tenemos que ir también a una nueva neuropsicología, donde integremos todos los niveles de análisis en un modelo global y holístico que nos permita, ¿no? Aplicar todos los niveles de análisis al mismo sujeto, ¿no? ¿Para qué? Para ayudarle, ¿no? A desarrollar su propia capacidad, ¿no? Y se convierta en un ser humano completo, ¿no? E íntegro y en su máximo potencial de desarrollo, pero integrando todos los niveles de análisis y no cada uno desde su ideología, ¿no? Optar por un nivel de análisis y tratar a todos por un nivel de análisis, porque como decía Wasberger, ¿no? Las grietas del conocimiento se rellenan con pasta de ideología, y cuando solo tienes un nivel de análisis existe poco conocimiento y demasiada ideología en tu intervención. Así que pongamos cada vez más conocimiento, ¿no? Recogiendo todos los niveles de análisis y menos grietas para la ideología. Así seremos mejores. Bueno, damos las gracias a los ponentes. Va a haber un descanso para un café de media hora y ahora os comentan dónde es.